Bienvenidos al Campamento del Abismo. Mi nombre es Abigail Pinto y hoy veremos el último módulo llamado la Zona Adal, un módulo muy especial en el cual vamos a comenzar hablando sobre la Carta Marina. Esta carta fue hecha por Olaus Magnus, que tenía una visión quizás un poco imaginaria sobre cómo era el océano. Bueno, esta es la carta. Podemos ver en esta carta hay diferentes animales en la parte marina, que es la parte celeste, que tienen formas muy mitológicas, formas realmente incluso monstruosas, ¿no? De el dragón, el león marino, escorpiones gigantes, peces descomunales con cuernos. Entonces vemos que el no conocer realmente el océano y a veces este miedo que se tenía a las profundidades marinas se ve reflejada en la antigüedad por estas criaturas, ¿no? Aquí podemos ver también un tipo de serpiente con cara de águila que nada en el océano y cómo el no tener esta conexión con el océano nos llegaba a aterrar, nos llegaba a imaginar estas criaturas quizás incluso agresivas, que podrían hundir embarcaciones, y esto es lo que no se conocía del océano y nuestra imaginación nos llevó hacia esto tenebroso. Sin embargo, ahora conocemos que las zonas oceánicas son más diferentes a este imaginario colectivo de la criatura fantasiosa que nos va a comer. Y vemos que realmente tiene características muy tranquilas para lo que se conocía en la Carta Marina de Magnus, ¿no? Vemos que es esta zona a veces silenciosa, oscura, brillante, y realmente es importante saber que esta zona, la zona Adal, que es la última zona de las profundidades del océano que nosotros conocemos, abarca el 45% de la profundidad del océano. Y es una de las últimas fronteras que la ciencia marina ha conocido. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que esta zona se encuentra entre los 6.000 hasta los 11.000 metros de profundidad. Algunos han afirmado 12.000 metros, pero nosotros nos quedamos un poco con los datos científicos, que son 6.000 a 11.000. Es interesante ver que, empezar, ¿no?, con esta carta marina y ver cómo la zona Adal ha tomado el nombre de un dios griego. Mitología en todo su esplendor, ¿no? Su nombre, Adal, proviene del nombre de Hades, el dios del inframundo, y empezamos viendo cómo, ¿no?, cómo nos conectamos con estas teorías, estas historias que antes teníamos, ¿no? De cómo es el inframundo, la última capa, en la última zona del océano. Y vamos a hablar un poco sobre cómo es el ambiente en esta zona, ¿no? Cómo es la ecología. Y empezaremos un poco con la temperatura. Realmente en la zona Adal las aguas son extremadamente frías, tanto que se encuentra por debajo de los 4 grados centígrados. También en esta zona se reducen las reacciones químicas. Recordarán que en la parte de la zona abisal existía la quimiosíntesis, que es estas reacciones químicas para generar energía en el fondo marino, ya que no llegaba la luz. Pues en estas zonas más extremas, las reacciones, como por ejemplo la quimiosíntesis, son más reducidas, hay menos de estas reacciones, lo cual obligó a los organismos que viven aquí en estas zonas a desarrollar diferentes enzimas que son muy eficientes y adaptativas para este tipo de ambientes, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la temperatura, pues las altas presiones que existen. Ahora tenemos el sustrato. Bueno, el tipo de sustrato que podemos encontrar en la zona Adal es realmente duro, muy sedimentario, y tiene un impacto muy directo en las comunidades bentónicas. Tanto así que crea nichos ecológicos únicos. ¿A qué se refiere? A que hay roles de estas especies en el ecosistema de la zona Adal que están especializadas solamente para ellos. O sea, solamente esos organismos, esas criaturas pueden realizar ese nicho, ese rol dentro de la zona Adal. Y es interesante que en muchas, se podría decir, al hablar de la zona Adal, muchas de las imágenes que se nos presentan son estas de aquí, que se conocen como Batimodiolus, que son una especie de mejillones, ya que se encuentran uno encima de otro y que realmente no son de esta zona. Este tipo de mejillones, que los vemos así apelmazados, normalmente se los suelen encontrar en las hidrotermales, estas hidrotermales de aguas frías, de aguas profundas, que no pertenecen a la zona Adal, sino que pertenecen la mayoría a la zona abisal. Entonces es importante tener en cuenta de cuando identifiquemos algún tipo de zona así, realmente los sustratos en los cuales están estos mejillones no pertenecen a la zona Adal, sino a otras zonas del océano profundo. También hablemos de la antigüedad, ¿no? Ya hablamos de la mitología, pero ¿qué tan antiguas son estas zonas? Bueno, existen dos teorías no confirmadas, dos teorías, sobre la antigüedad de las comunidades adales. La primera, se cree que algunas de estas especies han encontrado un refugio en estas zonas, pero en las épocas arcaicas. ¿A qué me refiero? Que estos animales son
en la escala geológica, son de épocas arcaicas, que han logrado sobrevivir a eventos muy fuertes de la historia planetaria, por ejemplo, eventos agnóxicos, que se refiere a momentos en los cuales el planeta no tenía oxígeno, y otros cambios geológicos. Conocemos la parte de los volcanes, las erupciones, los tsunamis, otros movimientos que ha tenido la Tierra muy bruscos, ¿no? Entonces se cree que estas criaturas son muy, muy ancianas, muy viejas. La otra teoría nos habla de que estos grupos de especies realmente no son tan viejas, son relativamente jóvenes y que sus orígenes empezaron en el Eoceno y el Oligoceno. Para tener una representación gráfica de esto, podemos ver en esta de que es la escala geológica, y desde la parte de abajo es las más antiguas. Entonces la primera teoría nos habla de que estas criaturas han sobrevivido en la zona Dal, en profundidades desde el arcaico, ¿no? Desde y casi se formaba la Tierra, ¿no? Entonces, pero la segunda teoría nos habla de que son jóvenes y que han estado en la parte del Oligoceno y el Eoceno, en la parte del Cenozoico, ¿no? Casi en nuestra etapa de cuando apareció el ser humano. Ahora, es interesante que dentro de la imaginación, ¿no? La primera teoría es una teoría en la que hablamos de criaturas que han vivido millones, billones de años, mientras que la segunda teoría es una teoría más joven, ¿no? Pero se cree que la zona y en general la fauna Dal que actualmente conocemos, porque posiblemente pudieron haber otro tipo de fauna hace mucho tiempo, pero la actual creemos que proviene de grupos que fueron formados durante el Mesozoico y el Cenozoico. Para ponernos otra vez en la escala geológica, hablamos de que pudieron haber estado aquí en la parte del Cretácico, el Jurásico y obviamente el Paleozoico, ¿no? Que tenemos aquí otros quizás menos conocidos como el Cámbrico, etcétera, ¿no? Entonces se cree muy posiblemente que fueron aquí, o si no tenemos las dos teorías que están en diferentes extremos. Ahora, ¿cómo no? ¿Por qué no podemos asegurar esto? Bueno, realmente porque no tenemos un registro paleontológico. Al ser relativamente nueva el descubrimiento de estas zonas, de estos animales, pues realmente no sabemos cómo rastrear su origen evolutivo, ¿no? Porque recién las conocemos y es complejo, requiere mucho recurso financiero y tecnológico. Pero la zona Dal alberga esta gran diversidad de especies con esas mismas adaptaciones extremas, que en general se han identificado 4 grupos, los más abundantes, que son los poliquetos, los bivalvos, etc. Y es algo que me gustaría que pudieran revisar en algún momento, es este libro que se llama La zona Dal, la vida en las profundidades del océano, en el cual pues creo que es lo más actualizado hasta la fecha, obviamente con revisión científica, el libro más actualizado, hablando sobre la zona Dal. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño pez carecola Dal, creo que es de los últimos o de los más reconocidos de esta zona. Y ¿dónde podemos encontrar estas zonas? Bueno, es importante recordar que en los módulos anteriores hablábamos sobre las formaciones geológicas de los fondos marinos, y sabemos que a lo largo del planeta el océano, los fondos marinos no son regulares, no todo es plano, no es todo planicie, sino que tenemos montañas, depresiones, fosas, y en general la zona Dal se encuentra dentro de estas fosas, y aquí tenemos un mapa más o menos del planeta y de la parte oceánica donde podemos encontrar esas fosas. Una de las más reconocidas, claro, es la fosa de las Marianas, ¿no? Ahora, es importante saber que recientemente, hace un par de décadas, me imagino, de investigación, han encontrado una especie de camarones, ¿no? Entonces, ¿cómo han sobrevivido a estas condiciones? Bueno, la investigación científica nos dirá con el tiempo. Ahora, anteriormente, por ejemplo, estos camarones extraños se creían extintos, y por ello se va reforzando un poco la teoría de que vienen desde épocas geológicas mucho más antiguas. Ahora, ¿qué avances y proyectos dentro de la investigación Dal han surgido en los últimos años? Bueno, tenemos este proyecto que se llama Seabed 2030, que es un proyecto global dedicado a mapear los fondos oceánicos, incluyendo obviamente las zonas Dales, pero todo esto destinado para 2030. Este proyecto está facilitando un entendimiento más completo del terreno submarino y de su biodiversidad. Entonces, acuérdense que todos los links se van a encontrar en la caja de descripción, y aquí podemos tener una pequeña visión de el proyecto, ¿no? Entonces aquí tenemos incluso una visión en 3D del planeta y de lo que se ha mapeado. Aquí ponemos donde nos encontramos nosotros en Ecuador, creo que me he perdido Entonces, vemos que hay diferentes zonas mapeadas, obviamente hay una gran cantidad que no ha sido mapeada, pero obviamente esas son las claves del proyecto y hacia dónde se desea llegar. Tenemos también, tenemos también una de las agencias pioneras dentro de la investigación Dal, que es la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marino Terrestre, el JAMTE. Si no lo pronuncio bien, bueno, complejo, ¿no?
Y esta agencia creó y desarrolló una de las tecnologías de robots, de los ROVs, que son los robots no tripulados, llamado Kaito, que ha liderado diferentes misiones dentro de estas fosas oceánicas, ¿no? Y posteriormente también el abismo, la parte abisal. Pero es interesante que este vehículo ha sido realmente alabado por lo compacto que es y por el bajo costo que presenta. Y también por las profundidades a las cuales ha llegado. Aquí tenemos podríamos decir tranquilamente que es un récord de profundidades a las cuales se ha llevado este rock, que es 10.000 metros de profundidad, un poquito más. Entonces yo también en esta parte les invito a poder revisar la página de la agencia, tiene información muy interesante, incluso parte de educación oceánica de los fondos marinos, obviamente el cómo hacen estas inversiones y demás. Una página muy interesante, muy completa, la pueden encontrar en inglés, igual la pueden traducir, pero yo les invito a poder revisarla. Ahora, aquí. Hablemos sobre las fosas de las Marianas. Las fosas de las Marianas es quizás una de las fosas más estudiadas, bueno, de las más estudiadas y las más reconocidas. Creo que fue de las que hubo incluso más publicidad, ¿no? Por esta cuestión de cuando se hicieron inversiones, creo que hace una década, no, hace como tres décadas, no estoy muy segura. Pero bueno, la fosa de las Marianas tiene diferentes ambientes, diferentes criaturas poco conocidas. También tiene la parte geológica muy, muy compleja. Por ejemplo, aquí tenemos un cerrito de mar, ay, no sé, no. Bueno, se me perdió el cerrito de mar, aquí están los cerritos de mar. Y bueno, ¿por qué les presento este video? Bueno, básicamente para que puedan seguir o revisar este mini documental de Natural World Facts que nos habla sobre las fosas de las Marianas, si quieren saber un poco más de todas las criaturas que en él habitan, cuál es la historia de cómo se encontró, cómo se descubrió, cuándo se hizo la primera inmersión, etcétera. Ahora, hemos terminado el módulo y tenemos nuestra parte de juguemos. En este código QR van a poder encontrar el Instagram de Soa Guayas para poder realizar la actividad, la última actividad que nos va a llevar dentro del Google Form, en la caja de descripción de YouTube, con la siguiente instrucción. Bueno, esta actividad es de un nombre, se llama nombre científico, porque las instrucciones nos indican que van a tener que revisar los posts de Instagram de Amamos el Océano Profundo, como pudimos hacerlo en la actividad pasada, del módulo pasado, y en él van a identificar cuáles son los nombres científicos de estas criaturas en Pixel. Entonces, entran al Instagram, buscan estas criaturas dentro de los posts. O sea, obviamente yo creería que no saben cómo se llaman, van a encontrar el post y van a revisar cuál es su nombre científico. El nombre científico lo van a encontrar en la descripción de ese post. Ahora, aparte de eso, también tenemos cuatro especies, que asimismo van a revisar los posts, van a buscar el nombre científico, pero el nombre científico va a estar en el Instagram de Soaguaya. Sin embargo, la parte de identificar a qué profundidades se encuentran estos animales en el océano va a ser una tarea extra, ¿no? Entonces buscan el nombre científico, con el nombre científico ya se meten en internet, averiguan a qué profundidades podemos encontrarnos. Puede ser entre 6.000 metros, 4.000, etcétera, no lo sé. Ustedes lo van a tener que averiguar y esa sería la última actividad. Recuerden que cuando ya terminen todas las actividades de Google Form de los 5 módulos, nos van a enviar a nosotros vamos a revisarlo y vamos a revisar, perdón, vamos a hacer entrega de los certificados, aparte de, se podría decir, un regalo extra que se les va a enviar todo por correo, que es obviamente información interesante sobre los fondos marinos y eso sería todo. Esperamos que puedan acompañarnos en en otras actividades, otras capacitaciones sobre otros temas del océano y que puedan continuar siguiéndonos en SOA Guayas. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.